En Filipenses capítulo 2, quiero invitarlos a que podamos ver un pasaje que me llama mucho la atención, y esta lectura nos habla acerca de la unidad, acerca de la humildad de Cristo, acerca de la obediencia de Cristo, y nos damos cuenta cómo Él siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, deja su trono de gloria y viene a habitar entre nosotros, se hace como uno de nosotros, toma forma de hombre y de humano, y Él está entre nosotros, nace y luego comienza su ministerio a los 30 años, pero podemos ver de que en todo esto el Señor fue humilde, fue obediente y se humilló. Ese ejemplo tenemos que tenerlo nosotros también. Recuerden que la palabra del Señor nos dice que Él mira de lejos al altivo, pero al que se humilla, al que es obediente, lo tiene siempre el Señor respaldado. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. No necesitamos, hermanos, que sean, que tengan su ego muy alto, sino que sean humildes como el Señor. ¿Y cómo se llega a obtener todo eso? A través de la palabra. A través de la palabra. No somos nosotros los que les decimos a nuestros hijos: el sabio ve el mal y se aparta. Si usted mira una pelea en su escuela, usted no corra a ver qué está pasando, usted retírese. Mire lo que dice la Biblia: el sabio mira el mal y se aparta. Nosotros lo decimos a nuestros hijos, nosotros lo decimos a los que tenemos mucha estima, pero tenemos que darnos cuenta también de que tenemos que poner en práctica todo lo que el Señor nos ha enseñado a través de su ejemplo. El Señor fue humilde, el Señor fue obediente, el Señor nos invita a la unidad en el cuerpo de Cristo. Nos invita a la unidad. Y muchas veces nosotros tenemos ese dicho de yo la paso pero no la trago, algo así dicen. Que tienen algo con aquella persona pero que la pasan, o sea, la hacen a un lado, pero no es de su completa satisfacción ser su amiga o su amigo, y no debemos de tener eso. Tenemos que tener el mismo sentir de Cristo Jesús, que no escatimó ser hijo de Dios para venir a habitar entre nosotros, para venir a sufrir, para venir a soportar todo castigo. Él tomó en sus brazos, en sus hombros, el peso del pecado de la humanidad, de usted, los míos, los del vecino, todos, el peso del pecado de la humanidad, y la llevó sobre sus hombros hasta el Calvario. Por eso dice Pablo, Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nosotros no hemos vivido nada, no hemos pasado nada, no estamos sufriendo, no hemos tenido persecución. Pablo sufrió persecución, sufrió azotes, lo apedrearon. ¿Qué hemos sufrido nosotros? Y Pablo dice todo esto: me gozo. Y Pablo dice: yo era antes un erudito, era un maestro, era esto, era lo otro, tenía eminencia, era un hombre de eminencia. Pero dice: todo eso lo he dejado a un lado por la excelencia del conocimiento de Cristo. No quiere decir que el estudio es malo, el estudio es bueno, porque el estudio nos ayuda a poder presentar mejor el Evangelio. Quiero invitarlos, mis hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 2. Hoy vamos a estar hablando de
el sentir de Cristo, el hablar de esa humildad, el hablar de esa obediencia y el hablar también de esa unidad a la cual el Señor nos llama. En el versículo 2 de Filipenses capítulo 2 nos dice la palabra del Señor, y leo para ustedes: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, que son promesas para nuestras vidas. Te damos a ti toda gloria, Señor. Permite que tu palabra, que reconocemos que es poderosa, es ungida, transformadora, y a través de la obra del Espíritu Santo hace el efecto que sea necesario en cada uno de nuestros corazones. Te damos las gracias, Señor. Permite que podamos exponer tu palabra de una manera sencilla, humilde, y que todos podamos ser edificados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dice el pasaje? Completad mi gozo. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Para los matrimonios, cuando llegamos a casarnos, ¿qué cambio más? Es como un golpe, es tan radical el cambio, porque cuando somos novios está el cortejo, están todas las cosas bonitas, pero hay amor, hay esa, ay mira, hasta se dicen, nos complementamos porque a ella le gusta el helado de chocolate y a mí me fascina también. Pero ya cuando está el matrimonio, que ya solo son dos, entonces comienzan a ver esas diferencias. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Eclesiastés nos dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Oiga bien, no dice que usted va a ser igual a su cónyuge, dice que si no se ponen de acuerdo. Una cosa que los esposos tenemos que aprender es que cuando la esposa está cocinando no le digamos: échales un poquito de sal como lo hace mi mamá. Hermano, si no es con la misma cacerola, va a ser con otra, pero tenga cuidado cuando usted dice esas cosas. Deje que su esposa la sorprenda, que le haga diferentes tipos de arroz, quemado, masacotudo, pegado. Deje que la esposa lo sorprenda. Pero no le diga: mi mamá hacía el arroz, yo me recuerdo, lo ponía en un sartén y le ponía todos los elementos, le echaba agua, lo tapaba y lo dejaba ahí por 10 minutos y ese arroz queda rico. Cuidado, esa es su mamá la que aprendió eso. Pero su esposa tiene que aprender algo diferente. Y usted tiene que acomodarse. Qué lindo es cuando visitamos a la madre y la madre tiene todas esas comidas que comimos cuando niños, pero hasta ahí. Mi hermano, dice la palabra: andarán dos si no estuvieren de acuerdo. No dice que son iguales. Entonces, ahora, dice la palabra: completad mi gozo. Está hablando Pablo, y Pablo está hablando desde una prisión. Está hablando de que él nunca perdió el gozo del Señor, de que sabía que afuera en las iglesias habían problemas. Él está hablando: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. ¿Qué es esa cosa que Pablo decía o mencionaba? Es ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Dejó su trono de gloria y vino a habitar entre nosotros. ¿Qué no le hicieron al Señor? Pero la palabra nos dice también que Él se hizo semejante a nosotros y tomó la posición de siervo, de esclavo. ¿Sabe por qué? Por amor.
¿Sabe qué más le dijo el Señor a sus discípulos? Porque todos estaban sentados a la mesa y en un momento nadie quería lavarle los pies a los demás. Eso era una costumbre en aquellos tiempos. Usted llegaba a visitar a la casa de alguien y tenían un siervo, tenían un sirviente que le lavaba los pies para que usted entrara a la casa y estuviera limpio. Pero el Señor les ha mandado a solicitar un salón donde quiere pasar la última cena, la última comunión con ellos. Y entonces ninguno de ellos, de los discípulos, tomó la decisión de lavarle los pies, sino que el Señor se levanta, les pide, tráiganme un balde, tráiganme una. No les dijo eso, tráiganme. Él la buscó, Él la cogió. Dice la palabra, cogió una toalla, cogió un lebrillo, un balde y comenzó, dice, a lavarle los pies a todos. Y ustedes ya conocen la otra parte y la historia, que Pedro le dice, no, a mí no me lavas. Él pensaba que él iba a ser, él decía, ¿cómo mi Señor, mi maestro me va a lavar los pies a mí? Pero él no tomó la decisión de lavarle los pies a todos. Y le dice, Pedro, si no lo hago, no tendrás parte conmigo en el reino de Dios. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, lávame completo, de pies a cabeza. Un ejemplo de servicio. Mis hermanos, también Pablo, a través de todas sus cartas desde esa prisión, probablemente quizás esta carta fue escrita en Roma, encadenado y sin certeza de su futuro, no sabía si iba a salir, lo iban a matar o qué, pero él estaba ahí y dice, completen mi gozo. Aún así él tomó el mensaje, este mensaje, y no es un mensaje donde Pablo se está quejando, está motivando a la iglesia. Completen mi gozo. Todavía él menciona, y Pablo lo menciona, que en Filipenses 4:2 lo menciona directamente de estas dos personas, de estas mujeres, que él las menciona como colaboradoras. Filipenses 4:2, si usted lo quiere ir viendo. Ahí encontramos a Evodia y a Síntique, dos mujeres líderes. Si ustedes recuerdan lo que vimos en Hechos capítulo 16, ahí encontramos que Pablo hace una conexión con Lidia. En la casa de Lidia se forma una iglesia, Pablo está ahí y luego ahí aparecen estas dos mujeres, Evodia y Síntique. Ahora en Filipenses lo estamos viendo, de que estas mujeres están en conflicto, no se llevan bien. ¿Cuál es la recomendación de Pablo? Completad mi gozo. Completad mi gozo. Completad mi gozo. Yo les decía entre semana que el sábado, ayer, estábamos en la oración y yo les decía, yo quiero cambiar mi saludo. Yo quiero saludar a los hermanos, completa mi gozo. Complete mi gozo, hermana. Sí. Hazme feliz, pero como yo soy feliz en Cristo, completa mi gozo. Pero si yo veo que hay discusiones entre un hermano y el otro, que hay desavenencia entre los hermanos, que no se llevan bien o que no están completando mi gozo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Completen mi gozo. Completar mi gozo, teniendo el mismo amor. ¿Cuál es el amor que usted tiene ahora? El amor que Cristo le dio. ¿Cuál es el amor que usted puede darle a los demás si no es el mismo amor y la misericordia que Dios le ha dado a usted? Completad mi gozo, unánimes, sintiendo la misma cosa. Ayer pasaba y pensé que iba a venir hoy, pero no, me falló. Pasaba por la calle un hermano y me pidió dinero, hermano, y no andaba $1, no lo andaba en la cartera.
y le digo, hermano, lo siento, dinero no cargo. Y me dice, yo estoy viviendo en una camioneta y voy para Pensilvania, necesito dinero. Y luego me dice, estos últimos días, estas últimas semanas, hay una fuente en una iglesia por aquí, me dice, que ahí voy y me lavo la cara, me aseo. Y le digo, bueno, y no tengo más ropa, me dice. Ahí me acordé que yo andaba una ropa en la mochila, porque recién habíamos estado terminando el trabajo en el parqueo. Y le digo, hermano, no tengo dinero, pero la camiseta sí la tengo. Y usted tiene la misma talla, parecemos gemelos. Le digo, le regalé mi camisa, lo invité a la iglesia. Pero él realmente lo que quería era dinero. Le hablé de Cristo. Le hablé de cuán grande es el Señor. Pero él lo que quería era dinero para seguir su camino. No era abrigo, pero no era comida, le ofrecí comida. Yo a veces llego a la casa y le digo a mi esposa, ¿tienes algo de comida? Y ella siempre me dice que sí. Prepárame un plato, tengo a alguien ahí en la puerta que le voy a dar de comer. Y ella se asusta, pero si tenemos, hermanos, tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Cristo tuvo compasión por las minorías. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Entonces, ¿qué podemos ver ahora? Frente a esa realidad que estamos viviendo, también Pablo nos recuerda la unidad, la humildad y la obediencia que hay en Cristo Jesús. Primero, vamos a ver un llamado a la unidad. Y en los primeros versículos lo expresa. Pablo no le pide a los filipenses se unan por pura fuerza de voluntad. Antes de pedirles un cambio de conducta, les recuerda lo que ya tienen en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos en Cristo Jesús? Tenemos consuelo, tenemos amor, tenemos comunión del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la base de la unidad. Esta es la base de la unidad. No creamos nosotros que ya tenemos a Cristo y ya lo tenemos todo. No, esta mañana se hablaba por lo menos lo mencionó el hermano Norwin, de los frutos del Espíritu. ¿Cuánto necesitamos los frutos del Espíritu? Paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Pero al final dice amor. Amor. Si nosotros tenemos a Cristo y hemos leído su palabra y hemos atesorado su palabra, sabemos que de lo que la palabra nos habla es únicamente de amor. De amor. De ese inmenso amor que tuvo Dios para con nosotros. ¿No es eso lo que dice Juan 3:16? Y ustedes lo saben de memoria, los niños lo saben, todo el mundo lo sabe. Usted va en carretera y usted mira ese número, Juan 3:16, no dice lo que dice el versículo, pero dice Juan 3:16. Usted dice, qué lindo ese rótulo que está en la carretera. O en los camiones, en la parte de atrás, Juan 3:16, o adelante o al costado. Pero ya sabemos nosotros qué es eso. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la base de la unidad del amor en Cristo Jesús. Pero tenemos que recordar algo también. Efesios 4:3 nos dice, procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
¿Qué nos dice? Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No significa que todos pensemos igual. Eso no es así. No significa que todos vamos a tener la misma idea o el detalle, sino que compartimos el mismo amor y el mismo propósito. Por eso Pablo dice, completen mi gozo. Cuando la iglesia vive y trabaja en unidad, esto alegra al líder, alegra al pastor, alegra al que está encargado de la escuela dominical, alegra al director de la escuela bíblica vacacional, alegra a los ministerios, el de la alabanza, alegra al pastor. Por eso les decía, me gustaría adoptar esa parte de Pablo. Completen mi gozo, porque es lo que Pablo les está diciendo. Y por otra parte, pues nosotros sabemos que tenemos que seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mis hermanos, hay tantos pasajes, hay tantas llaves con las que podemos abrir puertas. Y el Señor nos las ha dado. Y le damos gracias al Señor. Completa mi gozo. Cuando la iglesia vive y trabaja en unidad, esto es alegría para los que están en un ministerio. Sobre todo, el agradar a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Hagamos todo como para el Señor y no para los hombres. Notemos cómo Pablo repite varias veces la misma idea, sintiendo lo mismo, el mismo amor, unánimes. Lo hace porque sabe que la división es uno de los mayores peligros para la iglesia. Y lo sabemos nosotros también. Por eso Pablo insiste, sintiendo lo mismo, el mismo amor, unánimes. Recordemos también lo que ya les he mencionado, el Señor Jesús oró por esta unidad antes de morir. Juan capítulo 17 nos habla de eso. El salmista también, en los salmos encontramos, el salmista ya lo decía, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, el Salmo 133, 1. Y Pablo repite estas enseñanzas en otras cartas. A los Efesios les dice, a los de Éfeso les dice, un cuerpo, un espíritu, guardando la unidad en el vínculo de la paz. Efesios 4, 1 al 6. También a los romanos les pide ser unánimes, asociándose con los humildes, integrándose con los humildes, con los necesitados. Romanos 12, 16. Y a los corintios les ruega que hablen todos una misma cosa. Primera de Corintios 1, 10. ¿Qué les dice? Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Hermanos, el Señor nos enseña muchas cosas. Una de las cosas que tenemos que aprender en el carácter de Cristo es aprender a oír. Si no aprendemos a oír, tenemos problemas. Tenemos que aprender a escuchar. Yo he tenido que aprender a escuchar. Yo he tenido que aprender a cerrar mi boca en algunas cosas y en la mayoría, ahora casi en todas. Y no importa lo que digan. No importa lo que diga, ese hermano es flojo. Ese hermano no tiene carácter. Otros llegan a decir, no, es que ese hermano lo domina la mujer. No importa. No importa. Porque el Señor nos pide que aprendamos a escuchar. Porque al escuchar es como vamos a resolver los problemas. Yo no me puedo poner tú a tú con un hermano y a discutir cuando las cosas no son así. Tengo que escucharlo. Tengo que pensar.
A algunos hermanos yo les he dicho, déjame consultar con la almohada. A otros les he dicho, déjame doblar rodillas primero. Y a otros sí les he dicho, déjame consultarle a mi esposa. ¿Ves qué diferencia? Pero, mis hermanos, en todo esto, y Pablo lo está diciendo a diferentes iglesias, a diferentes lugares, un solo cuerpo, un solo espíritu, un mismo Dios, guardando la unidad en el vínculo de la paz. Se lo dijo a Efesios. A los romanos les pide unánimes, asociándose con los humildes. No sean altivos, no sean la vanagloria no es buena. Toda la gloria se la lleva el Señor. Y a los corintios les ruega y les dice, hablen un mismo idioma. ¿Qué idioma? Hablen una misma cosa, el amor, el lenguaje del amor. ¿Cómo le digo a este hermano para no ofenderlo? Piense en el amor. ¿Cómo lo diría Cristo? ¿Cómo le digo a este hermano que esta cosa que me está pidiendo yo no puedo hacerla? ¿Cómo le digo? Pídale al Señor sabiduría y hable con amor. Pregúntese siempre cómo lo haría Jesús. Y usted verá cuántas cosas cambian en su vida. Esto nos toca directamente a nosotros cuando Pablo dice a estas iglesias. Pero quiero preguntarles algo. ¿Cuál es el costo de la unidad en su hogar? ¿Cuál es el costo de la unidad? ¿Cuánto le ha costado a usted tener unida su familia? Yo pudiera hablar de esto mucho, pero ¿cuánto es el costo de la unidad en su hogar? Otra cosa, ¿cuál es el costo de la unidad en tu ministerio o en la iglesia? Muchos tienen ministerio, muchos están corriendo un ministerio. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de la unidad en su trabajo? Eso sí, todos lo saben. Es bien difícil. Es bien difícil tener jefe. Es bien difícil tener supervisor. Es bien difícil tener a alguien que está sobre uno y uno trabajando bajo presión. Si no lo hago bien, me va a la compañía, me va a botar o lo que sea. Pero Dios está en medio de cada una de esas cosas. ¿Qué tenemos que hacer para mantener la unidad? Ser humildes. Entonces vámonos a lo que es el modelo de Cristo. Vea los evangelios. Vea los evangelios. En algunas Biblias todo lo que el Señor Jesús dice está en letras rojas. Si su Biblia es así, gloria al Señor. Pero en algunas Biblias todo lo que el Señor dice, el Señor Jesús dice, está en letras rojas. Usted va a ver y vaya marcando el carácter de Cristo. Y vamos a llegar a un punto en que vamos a poder ver a Cristo como nuestro modelo perfecto. Humildad. Podemos hablar de Cristo como el modelo perfecto. Sí, fue humilde. Él se despojó. Podemos hablar del Señor como de un hombre que Cristo fue obediente. Sí, fue obediente. Él fue obediente, dice su palabra, hasta la cruz y muerte de cruz. Pablo nos dice, haya pues en vosotros este mismo sentir. Vamos a ver ese modelo. No es una sugerencia, es un mandato. Dios nos manda a que modelemos el carácter de Cristo. Y el modelo que nos presenta Cristo mismo, lo vemos en el versículo 6. Nos recuerda que Jesús, siendo verdaderamente Dios, ¿qué hizo? No se aferró a su gloria ni la usó para su propio beneficio. En el lugar de retener celosamente su posición, Él decide voluntariamente despojarse de sí mismo y tomar forma de siervo, incluso
a la altura de un esclavo. Él nos dio ese ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Creador se hizo hombre y el rey, porque Él entró como rey a Jerusalén, y el rey se hizo siervo. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a la humanidad. Para que se cumpliera Juan 3:16. En el versículo 8 nos muestra el punto más bajo de ese camino. ¿Qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, la muerte en el tiempo de los romanos, en ese tiempo no era fácil, porque ellos experimentaban todo tipo de tortura. Y la tortura más cruel era la cruz. En aquellos tiempos se miraban en los árboles crucificados, en los mismos árboles. Ponían al condenado, lo ponían abrazando el árbol y ahí lo clavaban, sin ropa. Y los animales llegaban y se lo comían. Cristo padeció todo esto y lo hizo por amor. Por amor. ¿Qué dice Isaías 53, 3 en adelante? Varón de dolores. Así fue, así lo expresa Isaías, varón de dolores. Él fue llevado como oveja al matadero y aún así dice, no abrió su boca. Jesús mismo vivió esta humildad cuando lavó los pies de sus discípulos, lo que hablábamos. Nadie quiso tomar esa iniciativa. ¿Por qué? Porque se sentía inferior, lo más bajo. Pero ¿qué dice Juan 13, versículo 15? Porque ejemplo os he dado, dice el Señor, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. ¿Se dan cuenta? Los discípulos pensaban y aún nosotros pensamos, ¿quién es el mayor, Señor, entre nosotros? Pues el Señor tiene una respuesta bien clara. El que quiere ser el mayor entre nosotros será el servidor de todos. Y esa misma palabra, esa misma expresión yo la he llevado hasta el hogar. Varones, hermanos, cabeza de hogar. Si usted tiene todos ese privilegio de todos esos títulos que el Señor le ha dado, también nos toca a nosotros, si queremos ser el primero, ser el servidor de todos, el servidor de la esposa, el servidor de los hijos. Todavía a estas alturas tenemos a nuestra hija que aún está con nosotros, no está por aquí, porque voy a hablar de ella, no la veo, todavía está con nosotros, pero no me molesta cuando ella me dice, papi, hoy pasa la barredora, toma las llaves de mi carro. Ella tiene un servidor y su servidor es el papá. No me molesta cuando llego a la casa y llego quizás cansado y la primera expresión que me da mi esposa es, ¿me puedes sacar la bolsa de basura? No me molesta. Porque el Señor nos ha dado varios títulos. Cabeza de hogar, el proveedor, el varón de Dios. Si usted es un varón de Dios, entonces tiene que hacer todo eso con su boquita cerrada, solo decir amén. El Señor lo dijo, el que quiera ser el mayor entre ustedes será el servidor de todos.
Y qué lindo es servir. Qué lindo es servir para la gloria de Dios. Ejemplo os he dado, dice el Señor en Juan capítulo 13, versículo 15. Ejemplo os he dado para que como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. Y cuando Él también enseñó en Mateo 20, 26, mas entre vosotros no será así, dice el Señor, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, lo que estamos hablando. Pero la historia no se queda ahí en la cruz. En Filipenses capítulo 2 hoy hemos visto que dice la palabra, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso es lo que dice su palabra. Que toda esa humillación que sufrió su Hijo amado, todo ese desprecio, el Señor lo exaltó y lo puso en una posición de privilegio. Cristo murió, fue llevado a una tumba, pero la tumba está vacía porque Cristo resucitó. Una promesa más, Cristo vuelve otra vez. Y le damos gloria al Señor por ello. Mis amados hermanos, quiero que terminemos con una oración pidiéndole al Señor que nos haga más humildes, que nos haga más obedientes en todas nuestras áreas. No solo en algunas, en todas nuestras áreas. Lea la palabra. Y si la palabra lo confronta, no va a romper la página, o no lo va a quitar, o no va a mandar una carta a la sociedad bíblica y decirle, quiten esta parte porque no conviene. No. Seamos obedientes. Si la palabra nos dice que somos sal, seamos sal. Seamos sal. ¿Para qué sirve la sal, hermanas? Para dar sabor. Mire qué lindo. Gracias a Dios aquí no tenemos cubanos porque estaríamos en controversia, porque para ellos el sabor es azúcar. La sal es para preservar. Antes, en aquellos tiempos, no había refrigeradores ni freezer. Se usaba la sal pura y se le echaba en las carnes, en los alimentos, y se ponía a secar para preservar. El Señor nos está diciendo, ustedes son sal de la tierra, para preservar. Son luz del mundo. No se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón. ¿Quién va a ver esa luz? Esa luz se pone arriba en un candelero donde todos puedan verla y pueda iluminar esa sala. Eso es usted. Usted no está metida en un cajón. Usted está donde lo miran. Por eso es que dicen, este es cristiano. Ese tiene algo, no sé, pero algo tiene. Es luz. Es luz. Está irradiando ese amor. Esto es lo que necesitamos, mis hermanos. Hoy hemos visto tres cosas. Tres verdades. Tenemos que ser humildes como el Señor. Tenemos que ser servidores de todos, siervos. Y tenemos que mantener la unidad en Cristo Jesús. Yo quiero invitarte hoy a tomar una decisión firme, sin revés, una decisión firme, que no tenga revés. Si usted lo dice hoy, cúmplalo.
porque lo va a hacer para el Señor. Piensa en una relación específica, en tu casa, en la iglesia, en tu trabajo, en el ministerio que Dios te ha dado, o en el trabajo, en los dones que el Señor te ha dado, donde el orgullo o la contienda han tomado el lugar del sentir de Cristo. En tu trabajo tienes ese rechazo, comienza a orar y ora por esa persona. En el hogar no creo que tengamos problemas, pero si me choca sacar la basura, Señor, dame fortaleza y palabra para poder recibir esto. Y hoy recibimos palabra. Recuérdese cuando le digan: mi amor, ya llegaste, saca la basura. El que quiere ser el primero tiene que ser el servidor de todos. Agarre esa basura y llévela. Y si puede, cante un corito en el camino, pero hágalo con gozo. Y así se va a completar lo que dice Pablo: completad mi gozo, sintiendo lo mismo que sintió Cristo, amor por la humanidad. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a orar en esa dirección. Quiero ser el primero, dígale al Señor: yo quiero ser ese primero. Y yo sé que tú me vas a poner a trabajar, Señor. Y hasta el más pequeñito me va a decir que le haga un favor. Ahí es donde yo quiero servirte, Señor. Tomemos la decisión hoy de ceder ese lugar. Servir sin esperar reconocimiento, sin esperar recompensa. Buscar activamente el bien de otros. Esa es la respuesta que Cristo espera de nosotros. No una admiración, sino una vida transformada por la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Mis hermanos, el camino hacia la gloria de Dios pasa siempre por el valle de la humildad. ¿Me escuchó? El camino hacia la gloria de Dios pasa siempre por el valle de la humildad. Si Cristo, siendo Dios, se hizo siervo por nosotros, ¿qué nos cuesta a nosotros servirnos los unos a los otros? La unidad que Dios anhela para su iglesia no se logra con reglas, no se logra con reglas humanas. Nace cuando cada uno de nosotros adopta el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él, siendo Dios, se despojó de su lugar, de su gloria, tomó forma de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y precisamente por esa humildad, el Padre lo exaltó sobre todo nombre. Gracias te damos, oh Dios. Padre, esta tarde, esta mañana, Señor, te damos las gracias por el ejemplo, por ese ejemplo perfecto de humildad que nos has dejado a través de tu Hijo. Perdónanos por las divisiones, por las contiendas, por el orgullo que han estado estorbando, Señor, en la unidad que tú demandas, que tú anhelas para tu iglesia, Señor. Hoy te pedimos que produzcas en nosotros el hacer como el querer, como dice tu palabra. Que nuestro hogar, en nuestra congregación, en nuestro trabajo y hasta en nuestras palabras, Señor, nos ayudes a poder mejorar cada día. Te damos las gracias, Señor. Bendícenos. Que esta iglesia, que tu iglesia, Señor, sea un testimonio vivo que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Gracias, Señor.